fase inicial de activación comienza tu entrenamiento. Y digo bien porque la fase de activación debe ser parte de nuestra sesión de entrenamiento. Muchas veces la hemos descuidado o incluso hay muchas personas que le siguen llamando calentamiento y solamente calientan. Y realmente el calentamiento ya es un término bastante anacrónico. Hoy en día tenemos este concepto de activación que es mucho más que el clásico calentamiento que se hacía tradicionalmente de este tipo o de hacer un poquito de movilidad y ya está, con una duración mínima. Para mí, la fase de activación es mucho más. No solamente nos va a poner en acción a nivel mecánico, a nivel de prestaciones, sino también nos va a aportar habilidades mecánicas, de activación de las diferentes estructuras, de trabajo de movilidad. Aquí vamos a empezar a trabajar la movilidad y también es una oportunidad para incluir trabajo técnico de ciertos patrones de movimiento que después vamos a reflejar. Así que para mí esa fase de activación va a representar una parte fundamental que debe tener su importancia y su duración. Esta duración debe ser al menos de 8-10 minutitos le vamos a dedicar a esta fase, sobre todo en estas etapas iniciales de puesta en forma, porque seguramente necesitamos disponer a nuestra mecánica, a nuestro cuerpo, a nuestra principal herramienta de trabajo en este programa, en su mejor versión, en su mejor disposición para afrontar ejercicios con seguridad y con buena técnica. Esto que vamos a ver ahora aquí es un ejemplo práctico de cómo debería ser una fase de activación ideal, con sus diferentes fases y unos ejemplos para que los veas y los apliques y, por supuesto, los sigas en tu entrenamiento, los apliques en tu entrenamiento. Pero recuerda que en mi plataforma, en Pro Wellness Gallery, tienes un programa dedicado a esa fase de activación, donde voy a reflejar todo esto que te voy a contar, donde vas a tener más ejercicios, más recursos, más posibilidades, que bien puedes hacer todos los bloques que aparecen ahí o elegir ciertos ejercicios que te interesan, que te resultan interesantes, que te dan ideas para incluirlos tú en esta fase de activación una vez que ahora veas cómo la divido, cómo la formo y qué estructura tiene. En mi aplicación, en Pro Wellness Gallery, puedes encontrar el programa de activación inicial, después hay un programa de activación básico, uno de mejora, hay una progresión para que vayas eligiendo los que más se adaptan a tus posibilidades, y ya te digo que este programa de activación es muy sencillo, relativamente corto, y que sería lo ideal tenerlo antes de nuestra parte principal del entrenamiento. Una vez dicho todo esto en esta introducción necesaria, vamos a comenzar a esa aplicación práctica para bien que te sirva de ejemplo y la lleves a la práctica para estas primeras sesiones, que es una activación sencillita, inicial, suficiente, pero que ya nos va a marcar esa diferencia y que vamos a utilizar, nada, en este caso, dos medios muy sencillitos. Nuestro roller, fundamental, yo siempre en la fase de activación voy a utilizar el roller para nuestro masaje facial que ahora verás, y en este caso un medio elástico, una banda elástica que nos va a servir de aporte de trabajo de movilidad dinámica. Bien, vamos a comenzar con esta fase de activación, como bien he dicho, y vamos a distinguir tres grandes fases. Cada fase debe ser progresiva y la primera va a ser la fase de trabajo de respiración, fundamental, incluir trabajo de respiración, que ahora veremos el porqué. La segunda fase va a ser el trabajo facial con nuestro roller, ese masajeo, ese automasaje facial para predisponer a nuestros tejidos de la forma más adecuada para exigirles ahora su trabajo. Y la tercera y última fase, en este caso, en esta fase de activación inicial, sencillita, va a ser un trabajo de movilidad dinámica, que además también nos va a ir aportando ciertos criterios técnicos. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo los ejercicios de respiración, sencillito, masaje facial para disponer a nuestros tejidos la situación óptima, y tercera y última, movilidad dinámica. Pues venga, comenzamos. Y lo primero es trabajo de respiración. El más sencillo, llevar los brazos atrás, coger aire amplio, inspirar y soltar el aire. Otra vez, cogemos aire, inspiro y suelto el aire. Si queremos añadir alguna variante más, podemos sujetar las manos detrás, coger aire, inspirar, amplio, llenando los pulmones de aire y soltar el aire. 3-4 inspiraciones. Y también me gusta esta, con los brazos detrás, separo los codos, inspiro
cojo aire y suelto el aire, que llenemos los pulmones de aire. ¿Por qué todo esto de la respiración, de incluir inspiraciones amplias? Pues para abrir la parrilla costal, para aportar movilidad a la cintura escapular, pero también para despertar al sistema nervioso. Cada vez que cogemos aire de forma masiva, nuestro sistema nervioso se pone alerta. Ya hemos dicho que esta fase de activación no solamente a nivel mecánico, muscular, sino también del sistema nervioso, tiene que estar aquí. Por lo tanto, coger aire amplio va a conseguir llamar la atención, estimular al sistema nervioso para que diga, uy, aquí estamos cogiendo aire, algo va a pasar, y empieza a funcionar y a prepararnos a nivel metabólico, generando endorfinas, una serie de metabolitos, de intermediarios metabólicos que nos van a favorecer esa puesta en acción. Este trabajo de 3-4 inspiraciones podemos alternarlo con un poquito ya de trabajo de movilidad de los hombros, o a mí también me gusta de movilizar un poquito la columna, aquí flexionando y extendiendo, movilizando la columna, como ves, en una posición de onda, del cat camel, pero en esta posición, nada de ir al suelo, arriba, movilizar a la columna, y también me gusta de empujar la rodilla hacia atrás, descendiendo el hombro hacia el suelo, empujando la rodilla para aportar movilidad a la cadera, a la columna, liberar de presión y tensión a los discos intervertebrales, preparar a la principal estructura, que es la columna. Cojo aire, 1, bien amplio, 2, todo lo que podamos, suelto, movilizo un poquito la columna, me inclino a un lado, empujo hacia el otro lado, ¿vale? Y esta es mi primera fase. Como ves, nada, 2-3 minutitos, pero ya he despertado el sistema nervioso y posiblemente he pasado de esta posición a esta. Pues eso que hemos ganado. Como ves, la primera fase muy sencillita, pero fundamental. Nunca olvides realizar y comenzar con 2-3 inspiraciones amplias. Vamos a ir a por nuestra fase de masaje facial con el roller. Voy a coger el roller y lo vamos a hacer aquí, en el suelo. Vamos a ir colocándonos aquí. Vamos a comenzar con este ejercicio que para mí es de los fundamentales, que es el de aplicar este masaje facial, este automasaje facial con el roller, como ves, en la parte terminal de la pantorrilla, lo que es el músculo sóleo. Ahí tenemos una cantidad de tejido aponeurótico muy amplia, muy masiva, y que nos estará limitando seguramente la adecuada movilidad del tobillo. Vamos a aplicar unos 20 segunditos nuestro masaje facial rodando con la propia presión del cuerpo en una pierna, y a los 20 segunditos más o menos cambiamos a la otra. Nada, poquito tiempo, para que no nos relajemos, sino que activemos, y vamos a ir de menos a más. Seguramente las primeras pasadas notes cómo molesta un poquito, y eso es porque seguramente hay mucho tejido aponeurótico ahí adherido al tejido muscular. Cambiamos al otro, 20 segunditos, repetimos un par de veces, y este automasaje lo que va a hacer es evitar adherencias, oxigenar al músculo, facilitar el drenaje linfático, es todo beneficio. 20 segunditos con la otra pierna, vamos alternando y cada vez de forma progresiva, aplicando cada vez un poquito más de presión. Con el propio peso podemos ir regulándolo, de menos a más, girando un poquito, que vaya masajeando por toda esa parte posterior, que notemos cómo incluso hay unos pequeños saltitos, pues ahí aplicamos un poquito más, de menos a más, porque la primera opción, o sea, la primera aplicación siempre es un poquito más molesta. Y lo vamos a aplicar también en la zona de la cadera, aquí, en el glúteo, en esa musculatura profunda del piriforme, para que también vaya quitando adherencia a esa musculatura profunda del glúteo, de la cadera, de los músculos posteriores, a un lado y al otro. Y ya que estamos aquí, a mí me gusta introducir un ejercicio que es de aporte de movilidad a la columna, a la región torácica. Y desde aquí, de forma muy controlada, vamos a apoyar la zona media de la columna sobre el roller, las manos detrás, y vamos a ir dejándonos caer atrás de forma dinámica pero controlada, y arriba. Suelto el aire y arriba. E incluso podemos aplicar este pequeño masajeo sobre esa musculatura posterior. Esto seguramente te va a gustar porque
nos aporta gran alivio, nos consigue liberar a la columna, a las estructuras articulares de esa presión, desde ahí atrás, incluso puedo rotar un poquito y un poquito de masajeo sobre esa musculatura posterior, pero en la parte superior media de la espalda, no en la zona baja, la zona lumbar no se aplica. Y si tenemos tiempo y queremos, podemos aplicar, ya que estamos ahí, que también es buena opción, un poquito hacia la zona anterior de los muslos, hacia el cuádriceps. Desde aquí, masajeo hacia adelante y atrás. Es una zona que también es muy sensitiva y que al principio podemos notar un poquito de molestia, de dolor, pero que poco a poco irá desapareciendo. Vale, tenemos 20 segunditos, estupendo. Vale, pues vuelvo a repetir otra vez, le doy un par de pasadas y sobre todo insistiendo en esta zona inferior de la pierna, posterior a la pantorrilla, el sóleo, todo ese tejido conjuntivo que hay ahí, es sin duda la parte que va a tener mayor tensión, mayor adherencia y que nos va a limitar, como ya te comentaba, la movilidad del tobillo, que para mí es fundamental para luego poder afrontar una buena sentadilla, un buen squat, incluso para nuestra vida cotidiana. Un poquito más, 20 segunditos en una, en otra. Ahora en esta segunda pasada seguramente ya notarás cierto alivio, va muchísimo mejor y empezarás a notar esa sensación placentera incluso. Cambiamos al otro, la última, 15, 20 segunditos de forma dinámica, aplicando un poquito más de presión, regulando con el propio peso y ascendemos hacia la cadera. Ahí, hacia un lado, me giro, me inclino un poquito más. Aquí también podemos regularlo, más arriba, más abajo, donde yo note que tenemos ahí ese saltito, esa molestia, pues masajeo un poquito más y continúo por todo. Al otro lado, igual, nuestros 15, 20 segunditos de masajeo, aprovecho ya que estoy aquí para aplicarlo a la región torácica. Desde ahí masajeo un poquito delante y atrás, incluso puedo masajear con los brazos atrás para movilizar un poquito el hombro y atrás. Esto nos deja como nuevos. Incluso yo te recomiendo aplicar este masaje facial con todos estos criterios que hemos visto al final del día para irnos a descansar en una situación mucho más relajada, sin menos tensiones, porque la recuperación también es parte del entrenamiento. Y por supuesto, este masajeo facial, esta preparación de los tejidos, es parte fundamental, indispensable de esta fase de activación, que ya sabéis que tiene el objetivo no solamente de prepararnos, sino también de acondicionar a los tejidos. Bien, hemos hecho nuestro masaje facial, vamos a continuar. Y una vez que hemos preparado nuestros tejidos, que hemos terminado con ese masaje facial, vamos a por la tercera y última fase, que es el de trabajo de movilidad dinámica. Y para eso vamos a realizar un trabajo de movilidad dinámica de miembro inferior y de miembro superior. General, pero suficiente para ahora. Y un ejercicio que yo te recomiendo es este de simplemente cambiar el peso de las piernas de un lado a otro. Es un ejercicio sencillo que consigue ir llamando la atención de las piernas, de flexionar y extender la rodilla, la cadera, un poquito el tobillo y aportar movilidad en los aductores. Nada, de menos a más, cambiando el peso, intentando descender cada vez un poquito más, separar las piernas, apoyar la mano si queremos, las posibilidades, las que queramos. De menos a más siempre esta movilidad, que no empecemos de forma brusca. Y otro ejercicio que me gusta es este de el split o la zancada atrás. Una zancada atrás, bajo la rodilla y cambio con la otra. Zancada atrás, bajo rodilla y cambio con la otra. Y ahora le añadimos un poquito los movimientos de los brazos, fíjate. Zancada atrás, brazos al frente, giro contralateral y arriba. Zancada atrás, giro contralateral y arriba. O este que hemos hecho antes, cojo aire, giro un poquito y arriba, atrás. Cojo aire, inspiro, giro contralateral y arriba. Así vamos estirando a esas cadenas cruzadas. Y vuelvo a repetir todo otra vez. Cambio de peso, a un lado,
al otro, voy apoyando las manos si queremos, para darle un poquito más de movilidad, incluso puedo mantenerlo un poquito aquí, cambio al otro, pero nada de ejercicios estáticos y pasivos. Dinámico, porque yo lo que quiero es activar, comenzar a elevar la frecuencia cardíaca. Y mi zancada atrás, giro, y con la otra, zancada atrás, giro a la otra. Si esto te da mucho inconveniente a nivel de estabilidad, podemos hacerlo desde aquí, desde split, giro y arriba, giro y arriba. Y después cambio al otro, zancada atrás, desde split, lo mantengo aquí, lo mantengo aquí. Y así hemos movilizado prácticamente a todo el miembro inferior. Y ahora le prestamos un poquito de atención al miembro superior, y este es sin duda para mí mi ejercicio estrella en el trabajo de movilidad. Lo verás continuamente si sigues mis entrenamientos, que es el de las circunducciones. Desde aquí, con el tensor, para que me ayude a adaptarse al rango de movimiento de la cintura escapular. Cojo aire al pasar por arriba, como veis la respiración sigue presente, cojo aire y consigo movilizar a la articulación del hombro con un medio elástico que se adapta a mi rango articular. Es una acción activa, que separo primero y empiezo a hacer circunducciones y puedo caminar o bien mantenerme desde aquí con las piernas separadas, y luego posteriormente verás que también lo vamos a hacer con ese movimiento del split, de la zancada atrás, desde ahí. Lo puedo añadir con mi split, lo puedo hacer de forma rotacional. Posibilidades y variantes que vamos a ver. Y vuelvo a repasar todo una vez más. Los cambios de peso, a un lado, al otro. Nuestro split con giro contralateral, bajando la rodilla para que notemos ese estiramiento de los flexores de cadera. Al otro lado, con los brazos aquí o detrás, como quieras. Y nuestro medio elástico otra vez. Lo cierro un poquito más para que tenga un poquito más de resistencia y hacemos nuestra circunducción. Puedo comenzar aquí, sobre la cabeza, y después más amplia, detrás y delante, como ves, a nivel torácico, y después mucho más amplia, cadera, cadera, delante, detrás, caminando, con nuestro split. Desde aquí, como ves, cada vez un poquito más dinámico, de forma activa, nada de quedarnos en el suelo, sino más bien arriba, apostando por ejercicios en vertical, moviendo o involucrando, mejor dicho, a las grandes cadenas miofasciales para estirar no solamente al músculo, sino al tejido conectivo, a esa fascia que nos envuelve y que nos está cambiando el patrón de movimiento. He realizado todo esto y seguramente ahora mi sistema nervioso esté mucho más activo. Mi frecuencia cardíaca posiblemente esté ya un poquito más elevada, eso sería lo ideal. Y por supuesto mi patrón postural ha cambiado de estar aquí a estar aquí. En hacer todo esto tardaríamos esos 6, 7, 8 minutitos, incluso si quiero estar 10 minutitos ampliando todo este masaje, un poquito más de movilidad, estupendo. Yo es lo que recomiendo, 8 o 10 minutitos de trabajo, de activación, que notemos ya un buen estado de activación, y ahora estamos preparados no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel de habilidades mecánicas, o por lo menos estamos en ese proceso de mejorar habilidades mecánicas y criterios técnicos. Como verás, todo esto lo vamos a ir viendo, cómo se va integrando a través de los diferentes ejercicios en el programa de entrenamiento. Pero a grandes rasgos, aquí tienes mis criterios de esta fase principal, inicial de activación, que debe tomar protagonismo, que debe ser actualizada y que nos va a servir como parte del entrenamiento previo a esa sesión principal. Por lo tanto, esta fase de activación puede ser la misma, después la podemos ir variando y después ya comenzamos nuestro programa de TBC con esos ejercicios de fuerza, que como verás ahora al principio, los primeros bloques, los primeros ejercicios van a ser trabajo de core, de esa musculatura estabilizadora, para ir reforzándola. Y así le damos continuidad a este trabajo de activación con el entrenamiento. La sesión va a ir de menos a más.
Y una vez que terminamos la sesión de entrenamiento ya hemos hecho nuestro trabajo de movilidad, de mejora de las habilidades mecánicas, de estabilizadores, de fuerza muscular e incluso ya verás que incluso hay un poquito de trabajo metabólico de fondo. Y esta es una visión más integradora, más contemporánea, más acorde a la nueva visión que tenemos y sobre todo más específica a esta fase inicial de puesta en forma donde necesitamos ir de menos a más, necesitamos ejercicios, acciones que se vayan adaptando a estas posibilidades iniciales y a partir de ahí que podamos subir a los primeros escalones de forma segura, estable y después comenzar a incrementar un poquito la exigencia mecánica, no solamente de intensidad, sino mecánica, de prestaciones mecánicas. Hay un criterio fundamental que dice primero moverse bien y después ya hacerlo de forma intensa. Creo firmemente en ese principio y la fase de activación va a ir caminando en ese objetivo. Así que ahí tienes la estructura de esta fase de activación para que no solamente sepas qué hacer y cómo hacerlo, sino también para que entiendas el porqué de esta estructura. ¡A por ello!